Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches a toda la audiencia de Panamá. El día de hoy vamos a presentar una actualización de los indicadores desde la implementación de las medidas de cuarentena hace aproximadamente 6 semanas en Panamá. El día de hoy vamos a estar presentando en la siguiente lámina, vamos a estar presentando estos indicadores que van a ser muy importantes en las siguientes fases que tenemos dentro de esta epidemia. El primero, que es el fundamental, que se refiere a la capacidad hospitalaria, tanto en camas en salas de hospitalización, camas en cuidado intensivo, semicuidado intensivo y disponibilidad de ventiladores. Estos están ligados obviamente a algunos indicadores epidemiológicos, como son el tiempo de duplicación, el número reproductivo efectivo o RT que hemos venido hablando durante las últimas semanas, y el número de casos y defunciones, así como los conglomerados, que van a ser un elemento fundamental en la vigilancia de nuevos casos e identificación de conglomerados. Y por último, asegurar la disponibilidad de diagnóstico tanto en pruebas diarias como en la tasa de positividad que vamos a ir evidenciando en las próximas fases de esta epidemia. En la siguiente lámina queremos darles una actualización de la capacidad hospitalaria que tenemos. Esta es la información actualizada hasta el día 3 de mayo. Incluye la información del MINSA y de la Caja del Seguro Social. Lo que nos muestra es que del total de camas en sala que tenemos censadas, que son 4.650, a esta fecha tenemos 49% camas disponibles. Esto incluye tanto camas que son designadas para COVID como para otras enfermedades. Con respecto al total de camas de cuidado intensivo y camas de semicuidado intensivo, el censo está considerado en 396 y actualmente la disponibilidad está en cerca del 43%. Esto sin contar las 100 camas adicionales que se pudieron dotar con el hospital modular durante las últimas semanas. Y por último, la disponibilidad de ventiladores. Del total censado de 539, a la fecha tenemos 64% disponible. ¿Y por qué ha sido esto? En la próxima lámina vamos a estar mostrando lo que ha sido la tendencia durante las últimas semanas en estos dos indicadores en cuanto a las camas de sala de hospitalización y camas de cuidado intensivo que se han venido reportando diariamente. Como ustedes han observado, aproximadamente a partir del 10 de abril, que coincide con cerca de las primeras dos semanas de implementación del confinamiento, el número de camas de cuidado intensivo por COVID se ha mantenido en cifras por debajo de 100. Y asimismo las hospitalizaciones se han mantenido en cifras por debajo de 300. Esto es lo que ha garantizado que el sistema de salud no colapse tanto en su capacidad como en su recurso humano. En la siguiente lámina vamos a observar lo que hemos venido siguiendo durante las últimas semanas. Esta información está actualizada hasta el 3 de mayo. El número de casos acumulados son los que observan en la línea naranja ascendente, que para esa fecha eran 7.197. Cada una de las barras representa lo que se ha reportado diariamente en estas conferencias de prensa. Y en la parte inferior reportamos lo que es el tiempo de duplicación que tenemos actualmente. El día sábado, como recordamos, hubo un reporte de cerca de 370 casos. Sin embargo, lo que hemos tenido en tiempo de duplicación, recuerden que la meta era alcanzar al menos los 10 días, posteriormente subimos a alcanzar los 15 días y actualmente estamos en 20 días. En la siguiente lámina vamos a aclarar un poquito en cuanto al tema del reporte. Y esta es muy importante. Estos son los casos confirmados, pero acá tomando en cuenta cuándo se tomaron la fecha de toma de muestra. Cada una de las barras azules corresponde al número de pruebas que se tomaron durante esos días. En rojo corresponden a los días domingos, donde ha existido siempre un número menor de toma, tanto por la capacidad de demanda de la población durante esos días. Y lo que observamos en la línea naranja es simplemente utilizar el promedio de los 7 días para tratar de disminuir lo que es la variabilidad. Como ustedes también pueden observar, era una línea que iba en ascenso hasta aproximadamente el 10 de abril y posteriormente se ha venido estabilizando por debajo de 200,
que eso coincide con el número de casos que se vienen reportando. En la siguiente lámina, lo que vamos a observar es el dato que mencionaba la señora ministra. Y es teniendo en cuenta en la parte superior está el número de casos que actualmente se mantienen activos, tanto en aislamiento domiciliario como en hospitales, y en la parte inferior de la lámina corresponden aquellos casos que ya han cumplido el tiempo de aislamiento y que se mantienen asintomáticos, es decir, que han cumplido con la definición de recuperados clínicamente. Esto es importante porque corresponde al número de casos que todavía en este momento es importante darle seguimiento tanto a ellos como a sus contactos, pero también porque para esos casos recuperados se consideran que ya no son contagiosos por las características que hemos evidenciado del mismo virus. En la siguiente lámina vamos a observar uno de los indicadores que es el que más hemos venido siguiendo. Este es el número reproductivo efectivo. Le damos la siguiente, por favor. Donde tenemos el seguimiento del número reproductivo efectivo. Este está estimado con base en la fecha de inicio de síntomas de cada uno de los casos. La semana pasada estuvimos por encima del umbral de 1, que era esa meta sobre todo de alcanzar lo que eran las medidas de mitigación. Para alcanzar la supresión, es decir, que la tasa de contagio disminuya, queremos estar en esa área que está por debajo del 1. Esta depende principalmente de lo que se puede hacer en distanciamiento físico. Actualmente la última estimación que tenemos está en 0.98. El rango o nivel de confianza que tenemos está en 0.95 a 1.06. Esto en la siguiente lámina lo podemos también confirmar ya no utilizando el número de casos sino de defunciones, sobre todo porque epidemiológicamente y desde el punto de vista de la estimación es un dato que tiene mucho menos subregistro, y lo que observamos es que desde la semana pasada se ha mantenido por debajo de 1. Actualmente la estimación está en 0.83, sin embargo, como ustedes pueden observar en las líneas punteadas que están alrededor, sugieren que pueden estar entre 0.58 y 1.15. Entonces, este es el segundo indicador. Recordemos tiempo de duplicación y ahora RT, posterior a 6 semanas después de la cuarentena. En la siguiente lámina, por favor. Lo que observamos es uno de los aspectos que es más importante. Estos son los lugares que han venido reportando mayor número de casos durante este último periodo de 7 días. Las áreas de Panamá Metro, principalmente San Miguelito, Panamá Oeste y algunos conglomerados que se han observado, por ejemplo, en Santiago, en Coclé y en las comarcas, como mencionaba la doctora Lourdes, es donde el mayor número de casos se han venido presentando. Y esto es muy importante desde el punto de vista del seguimiento de esos casos y de sus contactos respectivos. En la siguiente lámina, lo que hacemos es ampliar lo que son las zonas de Panamá Metro, San Miguelito, y ahí lo que tenemos es en el área de Tocumen, Río Abajo, que corresponden a algunos conglomerados que se han reportado y que a los cuales se les están haciendo algunas medidas de cerco epidemiológico. Estos son áreas que van a ser importantes, darle seguimiento, hacer adecuada trazabilidad por la parte de equipos de vigilancia y sobre todo son también importantes para desde el punto de vista de distanciamiento físico para evitar conglomeraciones. Es importante que obviamente estas áreas también tienen una densidad poblacional que es más alta y es lo que se asocia con tener una mayor tasa de contagio. En la siguiente vemos esto, pero de acuerdo para cada una de las regiones. Esta es la estimación. Empezando de izquierda a derecha tenemos el indicador nacional y posteriormente las regiones que se mantienen con números reproductivos efectivos por encima de 1 son Veraguas, Coclé, Colón, Darién, Panamá Este, San Miguelito, Panamá Oeste. La región metropolitana, Panamá Norte y sobre todo Chiriquí se han mantenido por debajo de 1. Y es importante que ya con el número de casos que tenemos, el tiempo de duplicación es similar al nacional,
que está por encima de casi todas las regiones, por encima de 20 días. En la siguiente lámina vamos a observar lo que ha sido el cambio versus la semana anterior, es decir, lo que reportamos el pasado martes, donde principalmente Colón tuvo alguna reducción. Recordemos que ahí tenemos un conglomerado de Nueva Esperanza, el Nacional que bajó, Chiriquí que bajó, y Panamá Norte tuvo algún cambio también relacionado con un clúster que está hacia el área de Chilibre. La siguiente, por favor. Y esta última es el último indicador que es importante para darle seguimiento. Corresponde al número de pruebas que se han venido reportadas. Esto corresponde a la fecha en que se han venido informando a toda la población. Cada una de las barras es el número. Lo que observamos en la línea blanca es el número promedio de los últimos 7 días, para observar que en la meta que se tenía en esta primera fase de alcanzar al menos 11.000 pruebas por día, se ha mantenido en esa vía. Y lo que se observa en los puntos naranja son el porcentaje de pruebas positivas, y la línea corresponde al porcentaje de positividad diaria que se ha tenido. Hacia la semana del 5 hasta aproximadamente el 16 de abril vinimos reportando cerca del 30%. Durante la última semana esto se ha mantenido más cercano al 20%. E idealmente, y aquí depende mucho de tanto la definición de caso que se emplee como de la búsqueda de casos, este indicador puede bajar aún más. Y en la última lámina que tenemos, yo creo que es algo muy importante, y es recordar de dónde fue que se tomó la decisión de empezar algunas de las medidas de cuarentena. Y aquí quisiera recordar que el objetivo principal era, 1, preservar vidas para evitar lo que ocurrió en otros países donde se excedió la capacidad hospitalaria. Para el día 23 de marzo, es decir, 2 días antes de que se empezaron las medidas de cuarentena, dependiendo la estimación que se utilizara, se estimaba que para el día 2 de mayo íbamos a tener un total acumulado de casos COVID entre 24.000 y 122.000. La definición aquí correspondía a casos que fueran a ser sintomáticos, es decir, expresando síntomas que pudieran ser sospechosos de COVID. El número de defunciones acumuladas que se estimaban era cercano a 240 hasta 1.224. Y el número de hospitalizaciones que se estimaban tener para el día 2 de mayo variaba entre 422 y 2.764, mientras que en la unidad de cuidado intensivo estaba entre 151 y 987. Eso lo comparamos contra el escenario actual, donde están las cifras que se presentaron para el 2 de mayo, donde tuvimos un número acumulado de casos de 7.090, hospitalizaciones 285, casos en cuidado intensivo 89 y defunciones acumuladas eran 197. La diferencia que corresponde no es tanto a casos evitados, sino de que se alcanzó la meta de reducir la velocidad de contagio, que nos ha permitido nuevamente evitar la saturación de las camas de cuidado intensivo, del personal, y más importantemente de encontrar alternativas terapéuticas que permitan mejorar el pronóstico de nuestra población. La diferencia varía entre 16.000 a 115.000 casos, en hospitalizaciones entre 130 y 2.479, en casos de cuidado intensivo entre 62 y 898 y defunciones entre 40 y 1.027. Con esto simplemente reiterar que obviamente estamos cercanos a un RT de 1, que significa que se van a seguir presentando casos, pero estos van a depender directamente de las medidas que podamos tomar en distanciamiento físico, en adecuado identificación de los casos, adecuado seguimiento, que va a ser en últimas lo que permita que tengamos un patrón de progresión más lento. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, Rodrigo Antonio.